cisternas. Y luego comenzamos a mencionar algunas características o algunos conceptos. Habíamos dicho que el ángulo de reposo es diferente a lo que se llama ángulo de fricción interna. El ángulo de reposo es cuando yo cojo, es el talud de estabilidad de ese suelo. Yo cojo un poco de arena suelta y la suelto, y entonces va a tener un determinado talud, una determinada inclinación, ¿cierto? A esto llamamos el ángulo de reposo. El ángulo de fricción interna se determina a través de un ensayo de corte o un ensayo triaxial. El ángulo de reposo, por ejemplo, para suelos sumergidos, fíjate que el ángulo de reposo está variando si el suelo está sumergido o no está sumergido. Y prueba de ello es que, a ver, si tú te vas a la playa y te sientas en la orilla hasta donde llega el agua, donde está húmeda la arena, sí, ¿tú puedes hacer un hueco vertical? Sí. Sí, se puede. Sí. Si es que no está saturada la arena, si está saturada, se chorrea, ¿no es cierto? Pero si está húmeda solamente, tú excavas vertical y se mantiene. Pero ¿qué pasa si ese hueco lo dejas hasta la tarde y se seca? Se chorrea, ¿cierto? Entonces, el ángulo de reposo es inestable, depende del contenido de humedad. En cambio, el ángulo de fricción no, es un valor fijo. Es un valor que ustedes lo determinan. Ese es el ángulo, por ejemplo, mira, este es el ángulo de reposo aproximado para condiciones sumergidas y no sumergidas, y este es el ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna, este es el peso específico, y el otro es el ángulo de fricción interna, está en rangos 0 a 15, 15 a 30, 27 a 30, 30 a 25. En los suelos granulares, en los suelos arenosos, anda por lo general alrededor de 30, puede llegar hasta 40. En los suelos cohesivos, en las arcillas limosas, va más abajo, 10, 8. Un limo tiene un ángulo de fricción un poco mayor que una arcilla, sin llegar a ser el de una arena, pero es más alto que la arcilla. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el limo se parece a un polvo de arena. Tú coges un suelo del jardín cualquiera, de acá, coges el pedazo de suelo, le echas un poco de agua y lo mezclas en tu mano. Si es que esa masa se parece más a una plastelina, pues será una arcilla. Pero si esa masa se parece más a un polvo fino, que cuando te dice el laboratorio, haz tus rollitos, se desarma, es porque no se unen las partículas, es porque no tiene cohesión, eso es un limo. Será tierra de jardín, pero es un limo, porque no tiene cohesión y por lo tanto las partículas no se unen. Es por eso que para saber la plasticidad, ¿qué haces? Tratas de hacer tu rollito de 3 milímetros, sacas un contenido de humedad, ¿cierto? Y si no se hace, pues será no plástico. ¿No es cierto? Las arenas, trata de hacer un rollito con arena, se desarma, no se puede. A veces me llegan tesis, ¿qué has hecho? Límite líquido y límite plástico. ¿Aquí en tu suelo? Arenoso. Me estás paseando, te he engañado el laboratorio. No sale. Le echo a un limo, tampoco sale, se desarma. Entonces, el limo, su ángulo de fricción se aproxima más al de una arena, y el de la arcilla está más abajo. En resumen, los suelos granulares andan de 30 para arriba. El ángulo de fricción interna, ya lo saben ustedes, lo pueden determinar mediante un ensayo de corte. En un ensayo de corte yo tengo aquí 3 puntos, hago la gráfica, y esto es el valor de la cohesión, y esta inclinación es el ángulo de fricción. Por ejemplo, esta gráfica de aquí corresponde a un suelo, a una arena, no tiene cohesión y tiene un ángulo de fricción grande. Esto de aquí corresponde a un suelo arcilloso. De aquí hasta acá, lo que yo leo aquí en la lectura es la cohesión, y el ángulo es la fricción. Si yo hago un ensayo de corte, lo que me va a dar son 3 puntos, ¿cierto? Si yo hago un triaxial, lo que voy a tener yo son 3 circunferencias, y la línea que pasa tangente a ellas es la que me define la cohesión o el ángulo de fricción. Entonces, el ángulo de fricción y la cohesión en el laboratorio yo lo saco por un ensayo de corte o por un ensayo triaxial. A través del N del SPT, ¿yo puedo sacar el ángulo de fricción? Sí, pero de manera aproximada.
Y existen tablas de correlación, tablas que me dan a partir del n corregido, ojo, no es el n de campo, sino a partir del n corregido, me da el ángulo de fricción, si se trata de una arcilla o si se trata de una arena. Fíjate que para una arcilla con 4 golpes, el ángulo de fricción debe andar entre 0 y 4, 0 y 2. Pero para 4 golpes en un suelo arenoso, el ángulo de fricción anda alrededor de 28. El n no es el mismo. El n son 4 y 4. 4 aquí, pero en arcilla la fricción es baja. 4 aquí, pero en arenas la fricción es alta. Si ya este valor del ángulo de fricción que me da el n del SPT ya está en un rango, ya es un aproximado, es una locura sacar de aquí el phi y ahora meterlo a Terzaghi para calcular capacidad portante que tiene otro error. Lo que voy a tener es una capacidad portante con doble error. Si yo digo voy a hacer SPT, tengo el n, este n de campo lo corrijo y luego con ese n de campo hay fórmulas para que a partir del n yo saque la capacidad portante, si es arena o si es arcilla. Y el ángulo de fricción que saco, lo saco por estas tablas, pero ya es un aproximado. Esto ya tiene un margen de error. Varias veces me llevan, hacen el n de campo, y aquí sacan el ángulo de fricción, y esto, como si fuera un valor exacto, se lo llevan a aplicar Terzaghi. Has hecho un pan con mango. Has hecho cálculo de la capacidad portante de un error y le has metido más error todavía. ¿Estamos de acuerdo? Si yo decido, voy a calcular capacidad portante con SPT, me sale un n de campo, este n de campo lo corrijo, hay como 4 o 5 correcciones que se hace a este n de campo, todas las correcciones, todos los factores de corrección son menores que 1 y por lo tanto el n corregido sale menor que el de campo, no sale jamás mayor. Me llegan tesis, n de campo 3, corregido 7. ¿Cómo va a subir, güey? Si es un n corregido porque no se adapta al estándar, tiene que disminuir. Y recién con el n corregido calculo la capacidad portante. Hay 7 fórmulas para calcular capacidad portante si el suelo es arenoso y 7 fórmulas diferentes para calcular la capacidad portante si el suelo es arcilloso. Eso está en cualquier libro de mecánica de suelo. Desde el más tío de todos, que es Crespo Díaz, que presenta 2 o 3 fórmulas, hasta los Brajas Das, hasta los Tomlinson, todos dan diferentes fórmulas. Pero si uno se pone a resumir todas esas, hay como 7. Ya hay varios tesistas que han hecho capacidad portante con SPT y en sus tesis ellos han puesto las fórmulas que van ahí. Pero son en promedio 7. Y hay que tener cuidado con las unidades, porque hay propuestas de fórmulas en unidades inglesas, por lo tanto, la capacidad portante que te la va a dar en kips sobre pulgada cuadrada. Hay otras fórmulas que te las dan la capacidad portante en newton sobre metro cuadrado, en pascales. Hay otras fórmulas que te dan en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Primero, el n, se toma el n corregido, después que he hecho las correcciones de campo, veo si mi suelo es arcilloso o si es granular, escojo mis fórmulas y las calculo y luego averiguo en qué resultados me está dando, en qué unidades me está dando esa capacidad portante. Si tú haces el cálculo y resulta que una sale, ¿qué te digo? 0,7 y la otra te dice que tienes 3, está mal, están en diferentes unidades. Si haces la corrección, posiblemente los valores coinciden. Yo tenía por acá un ensayo de ese tipo. Esto le vuelvo a decir porque no quiero que después se estén metiendo la pata y me traen tesis y otra vez el estudio solo está mal, otra vez el estudio solo está mal. Solo el correo. Anoche hoy día salió el correo. Anoche hoy día salió el correo. En el parque. ¿En tu casa? Sí.
En el parque, pero de Mariachi. ¿De mi casa? No, en otro parque más adelante. ¿Por qué me vienes a mi casa? Habiendo parque en mi casa. Con güey, cubas, ¿no? ¿Caguay? Güey, hay cubas. ¿En serio? No, vivo, muere. Ya, pero hoy día. Oye, tengo clase, güey. ¿Pero qué cagas, tú? ¿Qué les contaba Guayanicia? ¿Qué? ¿Qué les contaba? ¿De qué? De mi traje. Anoche lo dije. No se acordaban de ti. Yo hubiera sido un lamproba su moto. ¿Qué crees? Anda, eso.